en un modesto establecimiento gastronómico, alejada de los lujos y la ostentación que solían rodearla. Una mujer de inmensa fortuna, relegada a la movilidad de una silla de ruedas, conmemoraba en la intimidad otro aniversario de su natalicio. Era un día más, desapercibido y olvidado por sus propios parientes, quienes se encontraban ensimismados en sus intereses y agendas personales. Acostumbrada a la serena quietud y a la constante compañía de su propia introspección, jamás habría anticipado que un hombre, padre soltero y con una diminuta vástago a su lado, se aproximaría a su mesa con una dulzura inusitada, pronunciando una invitación que resonaría con una fuerza inesperada. Podríamos compartir este espacio. Desde ese preciso instante, una transformación sutil, pero profunda, se gestó en cada fibra de su existencia, alterando el cauce de su destino de maneras inimaginables. La monotonía de su rutina estaba a punto de desvanecerse, abriendo paso a una serie de acontecimientos que redefinirían su percepción del mundo y de sí misma, tejiendo nuevos hilos en el tapiz de su vida solitaria. La brevedad de aquella frase contenía la promesa de un cambio radical, un giro copernicano que la alejaría de la previsible soledad a la que se había habituado, empujándola hacia un porvenir incierto, pero potencialmente más pleno y significativo. La quietud de su día, hasta entonces inmutable, se vería irrevocablemente perturbada por la intrusión, o quizás bendición, de la presencia de dos almas que, sin saberlo, traían consigo la llave de un nuevo capítulo. La sorpresa de ese encuentro inesperado la dejaría perpleja, obligándola a reconsiderar sus arraigadas convicciones sobre las conexiones humanas y la posibilidad de una genuina camaradería en un mundo que siempre le había mostrado su faz más interesada y pragmática. La vida, como una obra de teatro impredecible, estaba a punto de desvelar su siguiente acto, y Mariana, sin saberlo, se encontraba justo en el centro del escenario, lista para interpretar un papel que jamás había ensayado. Mariana despertó en aquella jornada sin albergar la más mínima expectativa. No halló rastro de globos coloridos adornando la amplitud de su alcoba, ni escuchó el ansiado repique de llamadas telefónicas destinadas a felicitarla por su onomástico. Su dispositivo móvil, un compañero silencioso y apagado, yacía sobre la mesita de noche desde la noche previa, y no porque anhelara una pausa de la constante avalancha de notificaciones o del estruendo digital que caracterizaba su cotidianidad, sino porque conocía con una certeza desoladora que al encenderlo, solo se toparía con comunicaciones frías y distantes, o peor aún, con mensajes cargados de un interés velado, una codicia apenas disimulada. La pauta ya le resultaba dolorosamente familiar, una secuencia repetitiva que se desenvolvía con cada efeméride. Su progenitora, en un sutil disimulo, indagaría indirectamente sobre el estado de sus vastas cuentas bancarias. Su hermano, con la presteza de un corredor de bolsa, disertaría acerca de supuestas oportunidades de inversión que, sin excepción, requerían su capital, y su hermana Verónica, con una persistencia agotadora, recitaría el mismo monólogo de antaño, insistiendo en cómo debería ella, Mariana, emplear su considerable fortuna para el beneficio colectivo de la estirpe familiar. Ninguno, ni uno solo, la buscaba por la esencia de su ser, por la genuina amistad o el afecto incondicional. Su presencia era valorada, exclusivamente, por la cuantía de sus activos, por la influencia y el poder que su pecunio le confería. Era una realidad amarga, un espejo implacable que reflejaba la superficialidad de los lazos que la unían a su círculo más íntimo, condenándola a una existencia donde su identidad quedaba subsumida bajo el peso de su patrimonio, una carga que, más que privilegio, se sentía como una condena perpetua a la soledad y la desconfianza. Con una placidez envidiable, empujó las ruedas de su silla, deslizándose por el amplio pasillo hasta alcanzar la luminosa cocina. El panorama no le deparaba sorpresas. No había pastel que la aguardara,
ni arreglos florales que insuflaran vida al espacio, ni siquiera la más mínima intención de solicitar algo verdaderamente especial para celebrar. Encendió la cafetera, y mientras el embriagador aroma del café recién preparado comenzaba a impregnar cada rincón de la estancia, Mariana tomó una determinación inquebrantable. No se resignaría a pasar el día entero confinada en casa, contemplando el ir y venir del mundo a través del cristal de su ventana. Ansiaba, aunque fuera por un breve par de horas, la dicha de sentirse plenamente integrada en la vorágine de la vida exterior, de ser una parte activa del entramado urbano y no meramente una figura decorativa en el vasto escenario de su opulenta morada. Abrió el cajón donde celosamente resguardaba las llaves de su automóvil adaptado y su mente divagó, sopesando los innumerables destinos posibles. Decenas de restaurantes suntuosos se hallaban al alcance de su mano, establecimientos donde la exclusividad y el lujo eran la norma, pero ninguno le provocaba el más mínimo deseo de visitarlos. Sabía con una certeza lacerante que si osaba aparecer en cualquiera de esos selectos enclaves, invariablemente se toparía con miradas de escrutinio, curiosidad o, lo que era peor, con individuos que se aproximarían a ella bajo el pretexto de una cortés atención, aunque con el único propósito de solicitarle algún favor o beneficio disfrazado. Entonces, un recuerdo surgió en su memoria, un modesto establecimiento de comida casera que había descubierto fortuitamente semanas atrás. A primera vista, carecía de cualquier distinción notable. Mesas de madera desgastada por el uso, manteles adornados con algunas manchas indomables que desafiaban cualquier intento de limpieza, y un menú de simplicidad conmovedora. Sin embargo, en aquel lugar, el mesero que invariablemente la atendía nunca la había tratado de forma diferente a causa de su silla de ruedas o de sus prendas de diseñador. Para él, Mariana era, sencillamente, una comensal más, y esa genuina normalidad poseía un valor incalculable, un tesoro que superaba con creces cualquier suntuosidad material. Se atavió con un pantalón sumamente confortable, una blusa de tela ligera que le brindaba una agradable sensación de frescura, y un suéter de tonalidad gris que le confería un aire discreto. No sentía la necesidad de captar la atención ajena, de convertirse en el centro de todas las miradas. Salió de su residencia, puso en marcha el motor de su vehículo y condujo con pausada cadencia en dirección al corazón de la urbe. Era media mañana, y la densidad del tráfico vehicular aún se mantenía en un nivel apacible, permitiéndole un trayecto sin sobresaltos ni aglomeraciones. Al arribar, estacionó su automóvil con precisión en la acera, justo enfrente de la entrada del restaurante. El suave tintineo de los cubiertos al chocar contra la loza y el murmullo indistinto de las conversaciones que se entrelazaban en el interior se filtraban hacia el exterior, invitándola a adentrarse en ese ambiente bullicioso y auténtico. Al cruzar el umbral, fue recibida por el mismo mesero de siempre, un hombre de edad madura, cercana a los 50 años, quien le dedicó una sonrisa afable y le indicó, con un gesto cordial, una mesa ubicada estratégicamente junto a la ventana, permitiéndole una vista panorámica de la calle. Ella correspondió con un leve asentimiento de gratitud y se acomodó con parsimonia en su asiento, dispuesta a observar la escena que se desplegaba ante sus ojos. El exterior bullía con la energía vital de la ciudad. Vendedores ambulantes voceando sus mercancías, grupos de niños que salían de la escuela cercana con la algarabía propia de su edad, y un perro callejero que dormitaba plácidamente junto a la banqueta, ajeno al trajín cotidiano. Mariana solicitó un platillo de enchiladas verdes, cuyo aroma prometía una explosión de sabores tradicionales, y un agua fresca de Jamaica que le brindaría un toque refrescante. No requería de más. Su deseo era la simplicidad, la autenticidad de ese momento. Mientras aguardaba su orden, su mirada escudriñó los alrededores, absorbiendo cada detalle del microcosmos que la rodeaba.
Observó a parejas absortas en sus diálogos íntimos, a trabajadores devorando su almuerzo con premura antes de regresar a sus labores, y a un grupo de señoras mayores enzarzadas en una animada discusión sobre quién debía asumir el pago de la cuenta. Todo parecía tan distante de su propio universo, un mundo habitado por la rigidez de los contratos millonarios, la frialdad de los estados de cuenta bancarios y la artificialidad de las reuniones forzadas. En ese lugar, nadie tenía la más mínima noción de que ese día ella, Mariana, celebraba sus 32 primaveras. Nadie se apresuraría a tomar una fotografía a su lado para alardear en las redes sociales de que estaban compartiendo la celebración con su gran amiga. No habría poses calculadas ni sonrisas fingidas, solo la autenticidad de un momento no contaminado por intereses ocultos. Cuando les sirvieron el humeante platillo, el embriagador aroma del chile verde y el queso derretido la envolvió por completo, transportándola a un estado de serena complacencia. Mariana, con una lentitud casi ceremonial, tomó el tenedor y llevó el primer bocado a sus labios. No había melodías especiales que amenizaran el ambiente, ni velas titilantes que crearan una atmósfera íntima, ni el tintineo de copas en un brindis festivo. Solo estaba ella, su comida, y el sonido ininterrumpido y familiar de un establecimiento que no le exigía absolutamente nada, que la aceptaba tal cual era, sin protocolos ni expectativas. Por primera vez en un lapso de tiempo considerable, una sensación de profunda quietud la invadió, un sosiego que no había experimentado en años, lo que en ese momento era incapaz de vislumbrar, de siquiera imaginar, era que esa calma, esa preciada serenidad, estaba a punto de fragmentarse, de romperse en 1000 pedazos, y que su existencia, tan meticulosamente ordenada y tan irremisiblemente solitaria, experimentaría un viraje radical en cuestión de escasos minutos. Un encuentro fortuito, una interacción mínima, bastaría para desatar una cascada de eventos que la desviarían de la senda predecible que había trazado, empujándola hacia un futuro incierto, pero cargado de posibilidades insospechadas. La vida, con su inherente capacidad para la sorpresa, se disponía a jugarle una de sus cartas más inesperadas, una jugada maestra que alteraría irrevocablemente el tejido de su realidad, y de la cual ella, sentada plácidamente en su silla, no tenía la menor sospecha. La normalidad de su almuerzo estaba a punto de ceder el paso a lo extraordinario, a un momento bisagra que marcaría un antes y un después en su monótona existencia. Recuerda siempre que tu apoyo es fundamental para Corazón de Millonario. Mariana se encontraba a la mitad de su deleitable comida cuando su atención fue capturada por un leve movimiento justo frente a su mesa. Levantó la vista con una mezcla de curiosidad y sorpresa, y lo que vio la dejó momentáneamente perpleja. Una diminuta niña, de no más de 4 años de edad, permanecía de pie allí, aferrada con tenacidad a la mano de un hombre de elevada estatura, cuya barba corta y ojos denotaban un evidente cansancio, aunque su semblante estaba iluminado por una sonrisa rebosante de calidez. La infante la observaba con una expresión que conjugaba la curiosidad innata de la niñez con una palpable timidez, mientras jugaba de forma nerviosa con la manga de su suéter, de un suave color rosa. «Disculpa», pronunció el hombre con una voz serena, aunque con un matiz de incertidumbre que delataba su vacilación. «Mi hija y yo estábamos cavilando. ¿Podríamos compartir la celebración contigo?» Mariana parpadeó, sumida en la confusión, insegura de haber captado correctamente el sentido de sus palabras. Antes de que lograra articular una respuesta, la niña dio un paso vacilante hacia ella y, casi en un susurro apenas audible, agregó con una dulzura conmovedora: «Es que hoy también es mi cumpleaños». Aquella frase descendió sobre Mariana como una revelación inusitada, una sorpresa extraña que la dejó perpleja. Miró al hombre, aguardando algún indicio de una broma o una trampa, pero él, encogiéndose de hombros con una sonrisa de una honestidad desarmante,
le ofreció una explicación. Relató que habían salido a almorzar a solas, una tradición anual desde la ausencia de la madre de la niña, y que al verla a ella, Mariana, sentada en su mesa con una evidente soledad, Sophie, así la llamó con un afecto palpable, había insistido vehementemente en invitarla a celebrar en conjunto. Mariana sintió una extraña sensación en el pecho, una emoción inusual que la tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien se le aproximara sin la implícita o explícita demanda de algo a cambio. Jamás había experimentado una invitación desprovista de frases como «Oye, ya que estás aquí, ¿me harías un favor?», o un preámbulo que anunciara una solicitud velada. Aquella era, por el contrario, una proposición sencilla, directa y, sobre todo, desprovista de cualquier segunda intención. Un gesto de pura espontaneidad que la conmovió profundamente y la dejó sin palabras ante tal inusual acto de genuina generosidad. «Por supuesto, si así lo desean, pueden tomar asiento», respondió finalmente Mariana, moviendo sutilmente su silla para facilitarles el acceso y la acomodación en su mesa. Ricardo, quien se presentó con su nombre en ese instante, auxilió a la pequeña Sophie a trepar a la silla contigua a la de Mariana, y acto seguido, tomó asiento frente a ellas, completando una tríada inesperada. Sophie, con una celeridad asombrosa, extrajo de su pequeña mochila un dibujo confeccionado con crayones, una explosión de colores vibrantes que, en su inocente entusiasmo, se desbordaban más allá de los contornos marcados. «Es para ti, porque hoy también es tu cumpleaños», declaró la niña, empujando con dulzura la hoja hacia Mariana. Mariana la recogió con una delicadeza extrema, como si se tratara de un obsequio de valor incalculable y fragilidad intrínseca. En ese momento, un torrente de recuerdos se agolpó en su mente. Hacía tanto tiempo que nadie le había entregado algo sin la implícita expectativa de una retribución o un interés ulterior. En el exterior, el bullicio de la calle persistía, con su incesante ruido y su frenético movimiento, pero en el reducido espacio de aquella mesa, una burbuja diminuta y curiosamente confortable comenzaba a formarse. Una atmósfera de simpleza y extraña placidez se instalaba entre ellas, donde dos celebraciones de natalicio se entrelazaban por una pura coincidencia, o al menos eso era lo que en ese momento parecía. El destino, con sus hilos invisibles, había tejido un encuentro que desafiaba la lógica y la rutina, ofreciéndole a Mariana un atisbo de conexión humana desinteresada, un regalo más valioso que cualquier posesión material que su vasta fortuna pudiera adquirir. Mariana observaba con fascinación cómo Sophie, con la delicadeza de sus pequeñas manos, ajustaba el vaso de agua frente a ella, realizando la acción con la solemnidad de quien ejecuta una tarea de suma importancia. Ricardo la miraba con una paciencia admirable, permitiendo que la niña actuara a su antojo, aunque en realidad solo estuviera desplazando el vaso un par de centímetros de un lado a otro sobre la superficie de la mesa. La escena le pareció tan profundamente cotidiana, tan impregnada de una autenticidad ajena a su mundo, que por un instante olvidó por completo dónde se encontraba y quién era en el vasto entramado de su compleja vida. No había tensión en el ambiente, ni esa mirada calculadora de qué beneficio obtengo si permanezco aquí, solo la presencia de una pequeña unidad familiar, compuesta por dos almas, que de alguna manera inexplicable la había acogido, permitiéndole el acceso a su burbuja de normalidad por unas preciadas horas. Era un respiro, un oasis en el desierto de su soledad autoimpuesta. Ricardo, con la sencillez de quien elige un plato habitual, pidió para sí un guisado de pollo con arroz y frijoles, una combinación clásica y reconfortante. Sin embargo, la pequeña Sophie, con la firmeza de un carácter incipiente, insistió vehementemente en desear un plato idéntico al de su progenitor, como si la emulación culinaria fuera un acto de profunda conexión. Mariana sonrió con ternura al escuchar la contundencia de su petición y le inquirió, con una pizca de curiosidad,
si verdaderamente sería capaz de consumir semejante cantidad de alimento. La niña la miró con una seriedad absoluta, desprovista de cualquier rastro de duda o vacilación, y asintió con un gesto firme, como si la ingesta de aquel platillo se tratara de un desafío personal de proporciones épicas, una meta que debía alcanzar con total determinación. Su convicción era tal que disipó cualquier atisbo de escepticismo en la mente de Mariana, quien se sintió conmovida por la inocencia y el temple de la pequeña. El ambiente se impregnó de una ligereza que a Mariana le resultaba inusual, una interacción espontánea que la alejaba de la rigidez de su propio mundo. Mientras aguardaban la llegada de la comida, Sophie, con la desordenada elocuencia propia de su edad, comenzó a narrar una serie de historias que se entrelazaban sin una lógica aparente. En primer lugar, relató con entusiasmo cómo en su escuela habían confeccionado un pastel de lodo durante el recreo, una aventura lúdica que parecía haberla fascinado. Acto seguido, con la vehemencia de un deseo aún no cumplido, manifestó su anhelo de poseer un perro, aunque añadió que su padre había postergado esa posibilidad. Mariana escuchaba con una atención genuina, interviniendo ocasionalmente con preguntas perspicaces que incitaban a la niña a explayarse aún más en sus relatos, revelando aspectos encantadores de su imaginación. Ricardo aprovechaba esos breves instantes para observar a Mariana de forma discreta, como si intentara desentrañar los enigmas de su personalidad, descifrar los matices de su ser sin invadir su espacio. El mesero regresó con los platos ordenados y, sin que nadie lo hubiera solicitado, depositó en la mesa una diminuta vela encendida, cuidadosamente clavada en una concha azucarada, un postre tradicional que añadiría un toque festivo. Explicó con una amabilidad espontánea que había escuchado que ambas celebraban su cumpleaños y que no podía dejar pasar tan significativa ocasión. Sophie aplaudió con la vehemencia de quien recibe un regalo de proporciones gigantescas, y Mariana sintió un nudo en la garganta, una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. «Pide un deseo», exclamó Sophie, soplando con premura su parte de la vela antes de que Mariana pudiera articular palabra alguna. Ella rió, un sonido genuino y liberador, y terminó soplando también, aunque no formuló deseo alguno de forma explícita, o quizás sí, pero no con palabras, sino con la silenciosa aspiración de su corazón. La sensación era extraña, casi irreal. Llevaba años comiendo en restaurantes mucho más suntuosos y costosos, rodeada de individuos que discurrían incesantemente sobre transacciones financieras y complejas negociaciones empresariales. Y, sin embargo, jamás había experimentado la calidez y el sosiego que la embargaban en ese preciso instante, en aquel modesto lugar. No olvides apoyar a Corazón de Millonario dándole un me gusta y compartiendo este contenido. Entre bocado y bocado, en un ritmo pausado y natural, Ricardo compartió un par de anécdotas entrañables de los años en que Sophie era aún más pequeña. Relató historias sencillas, desprovistas de artificio, como aquella ocasión en que la niña, con una inocencia desbordante, intentó introducir la totalidad de sus juguetes en la lavadora, o la vez que, impulsada por su creatividad infantil, pintó la pared de la sala para que, según su criterio, luciera más bonita. Mariana reía genuinamente, sin la risa medida y controlada que solía emplear en sus obligadas reuniones sociales, donde cada gesto y cada expresión eran calculados para proyectar una imagen específica. Su carcajada era ahora libre, espontánea, un reflejo de la autenticidad que la rodeaba en ese momento. Cuando la comida estaba por concluir, Sophie, con una nueva sorpresa, extrajo otro dibujo de su mochila. Este, a diferencia del anterior, era un poco más elaborado, aunque mantenía la candidez del trazo infantil. Un sol radiante, 3 figuras esquemáticas de palitos y lo que parecía ser un can. Mariana le preguntó quiénes eran los personajes representados y la niña, sin el menor titubeo, señaló con el dedo: «Eres tú».
Él es mi papá y yo soy esta, y este es el perro que vamos a tener. Mariana guardó el dibujo en su bolso con un cuidado extremo, como si se tratara de un objeto de un valor inestimable, un tesoro intangible. No lo pronunció en voz alta, pero una convicción profunda se gestó en su interior. Sintió que en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en el lugar exacto donde anhelaba estar, un espacio donde la verdad y la conexión se manifestaban sin la necesidad de disfraces ni pretensiones. La casualidad, o quizás el destino, había tejido una urdimbre que la había llevado a ese preciso momento, a esa mesa compartida, donde la autenticidad brillaba con una luz propia, ajena a cualquier brillo superficial que su fortuna pudiera ofrecer. Mariana, con movimientos pausados y un cuidado casi reverencial, guardaba el entrañable dibujo de Sophie en el interior de su bolso cuando el mesero, con su habitual discreción, depositó la cuenta en una charola de metal sobre la mesa. Ricardo, con un gesto automático e instintivo, se dispuso a tomarla, pero Mariana lo detuvo con la mirada, un contacto visual que transmitía una clara determinación. No lo hizo por orgullo, ni con la intención de demostrar su opulencia o independencia económica, sino porque anhelaba prolongar ese instante de conexión y calidez un poco más, como si al asumir la responsabilidad del pago pudiera retener, aunque fuera por un breve lapso, la inusual y reconfortante atmósfera que se había gestado en la mesa. Sophie, completamente ajena a cualquier protocolo social o convención adulta, contaba con sus pequeños dedos cuántas velas imaginarias deberían haber soplado. 2 para ella y 3 para Mariana, un cálculo infantil que la hacía reír sola, regocijándose en su propia lógica numérica. El restaurante mantenía su ritmo habitual, platos que iban y venían con celeridad, voces que se entrelazaban en un murmullo constante, el tintineo característico de los cubiertos y la luz natural que, filtrándose por la ventana, caía con suavidad sobre el mantel, dejando al descubierto manchas de salsa que nadie se esforzaba por ocultar, testigos mudos de incontables comidas compartidas. Ricardo aprovechó ese breve lapso de silencio para acomodar la silla de Sophie y le preguntó a la niña si deseaba visitar el parque por un rato antes de su siesta vespertina. La infante asintió sin pensarlo 2 veces y luego miró a Mariana, como si necesitara su tácita aprobación para emprender la aventura. Fue en ese preciso momento cuando él se atrevió a dar un paso más allá. Expresó que le complacería mantener el contacto, que aquel había sido un cumpleaños peculiar y a la vez hermoso, que no todos los días se cruzaba con alguien que le cayera bien desde el primer instante. Lo pronunció con una naturalidad desarmante, desprovisto de cualquier pose o ese tono condescendiente de quien concede un favor. Mariana no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a que la gente se le aproximara con tarjetas de presentación, con pretextos meticulosamente elaborados para disfrazar sus verdaderas intenciones. Esa situación era diametralmente distinta, y por ello la asustaba un poco la genuina espontaneidad. Tomó su celular, que hasta ese momento había permanecido apagado, y lo encendió. La pantalla se inundó de notificaciones que decidió ignorar con deliberación. Le solicitó a Ricardo que le dictara su número de teléfono. Él lo pronunció despacio, asegurándose de que no hubiera errores en la transcripción. Ella lo guardó en su agenda con su nombre y una breve nota que decía: «Papá de Sophie». Cuando llegó el momento de proporcionarle el suyo, vaciló, no por él, sino por la implicación de abrir una puerta que había permanecido herméticamente cerrada durante años. Finalmente, lo escribió en un diminuto trozo de papel, arrancado del recibo que el mesero había dejado, y se lo entregó. Ricardo lo guardó sin siquiera mirarlo, con una confianza implícita que la desarmó por completo. Luego extrajo su propio celular y le hizo una llamada perdida, un gesto simple para que su número quedara registrado en el dispositivo de Mariana.
La pantalla vibró con el nombre que ella acababa de teclear. Fue un detalle sencillo, pero inequívoco, como un puente recién tendido entre dos orillas que hasta entonces habían permanecido separadas. Sophie, con la espontaneidad propia de la niñez, solicitó ir al baño, y Ricardo, con una presteza paternal, la acompañó. Mariana permaneció sola en la mesa, sumida en sus pensamientos, y respiró hondo, un suspiro que liberó una parte de la tensión acumulada. Se percató de que sus manos temblaban ligeramente y que su corazón latía con una celeridad inusual. Intentó explicárselo a sí misma de una manera lógica, racionalizar la emoción. Era, al fin y al cabo, un simple intercambio de números, una acción cotidiana que miles de personas realizaban a diario. Pero para ella, el significado trascendía la mera formalidad. Significaba la aceptación tácita de que aquel encuentro, tan fortuito y encantador, no se limitaría a ser un recuerdo efímero de mediodía, sino que, por el contrario, podría transformarse en una parte integral de su rutina. Y la rutina, ella lo sabía bien, era el territorio donde invariablemente surgían las expectativas ajenas, los anhelos y los designios de otros, incluida la constante amenaza de volver a ser herida, de experimentar de nuevo el dolor de la desilusión o el engaño. El temor a la vulnerabilidad, a la apertura emocional, era una sombra persistente en su vida. Cuando regresaron, Sophie traía las manos húmedas, evidencia de su recién lavado, y Ricardo ostentaba una sonrisa teñida de cansancio, pero sincera. Mariana les comunicó que ya había saldado la cuenta. Él insistió, con un gesto de digna cortesía, en cubrir al menos la propina, y ella aceptó sin discutir. No deseaba enfrascarse en una disputa absurda por demostrar su independencia económica o su generosidad. Su único anhelo era que aquella primera interacción concluyera en un clima de paz y armonía. No olvides apoyar a Corazón de Millonario, dándole un me gusta y compartiendo este contenido. Antes de que se dispusieran a abandonar la mesa, Ricardo le inquirió si le parecía bien que le enviara un mensaje más tarde, con la finalidad de confirmar su segura llegada a casa, y además para remitirle la fotografía del dibujo de Sophie, en caso de que éste pudiera deteriorarse. Mariana asintió, sin añadir promesas grandilocuentes ni esbozar planes futuros. Simplemente dijo que sí, que le parecía una buena idea. Mientras se despedían, Sophie se inclinó sobre la mesa y le brindó a Mariana un abrazo torpe, de esos que provocan un sonido peculiar al chocar la silla y los platos, un gesto espontáneo y desinhibido. Mariana no estaba habituada a las muestras de afecto improvisadas, pero este abrazo, en particular, se sintió como un torrente de agua fresca en medio de un calor sofocante, un bálsamo reconfortante para su alma. Ricardo se aproximó para despedirse también, y en ese preciso instante, una sombra se movió en la calle, cerca de la ventana. Mariana la percibió de reojo. Un automóvil con el motor encendido, el vidrio medio descendido y la silueta de una mujer con gafas de sol oscuras. Un escalofrío le recorrió el estómago. No precisó ver más para reconocer la postura rígida y la peculiar forma de sostener el celular. Era Verónica. No podía estar completamente segura, pero su intuición le gritó con vehemencia que sí, que era ella. No comentó nada, no pronunció palabra. No quería arruinar el cierre de aquel día tan especial con una escena que quizás solo existía en su mente, una paranoia que no deseaba materializar en la realidad. Ricardo acomodó con esmero la mochila de Sophie y la alzó con cuidado, subiéndola a sus hombros con la ligereza de una pluma. Luego, dirigió su mirada hacia Mariana, una mezcla de alivio y nerviosismo en sus ojos, la expresión de quien ha dado un paso significativo sin conocer el desenlace. Le expresó que esperaba no haber sido indiscreto o entrometido, y que si en algún momento ella se sentía incómoda, podía manifestarlo sin problema alguno. Mariana valoró esa frase más de lo que él podía siquiera imaginar.
La gran mayoría de las personas no se detenían a preguntar si estaban invadiendo su espacio. Simplemente irrumpían, asumiendo una familiaridad que no les correspondía. Ella le respondió que había sido un momento muy grato y que le hacía bien conversar sobre temas sencillos, cotidianos. Nada de cifras complejas, nada de juntas interminables, nada de esa presión constante por mantener una imagen. Solo una comida normal, aderezada con chismes de escuela, salsas que picaban en la justa medida y risas genuinas que surgían sin pensarlo, sin cálculos, sin filtros. Salieron juntos hasta la acera. El sol caía en diagonal, envolviendo el cemento con una calidez suave y levantando ese característico aroma a comida que, inconfundiblemente, se filtra por todas partes. Ricardo señaló su automóvil, un compacto de modelo antiguo con un evidente raspón en una de las puertas, y comentó con una resignación simpática que algún día lo pintaría, un proyecto postergado en su lista de quehaceres. Sophie, con la espontaneidad de su edad, anunció su deseo de un helado de fresa, para luego, casi al instante, cambiar de opinión y decidir que, sin duda, prefería el de limón. Mariana rió, una risa clara y espontánea, y por un segundo fugaz, se imaginó a sí misma caminando a su lado, desprovista de su silla de ruedas, sin las miradas escrutadoras de los extraños, sin la rigidez de los horarios impuestos. La imagen se desvaneció con la misma rapidez con la que surgió, pero dejó una huella indeleble en su corazón. Antes de que se separaran, Ricardo volvió a expresarle su agradecimiento por haber compartido la mesa. Ella le respondió que el agradecimiento era, en realidad, suyo. Se miraron por un instante más prolongado de lo habitual, no con la tensión romántica de una escena de película, sino con ese reconocimiento silencioso y profundo que se establece entre quienes se encontraron sin una planificación previa, y, a pesar de ello, albergan el deseo genuino de volver a verse, de prolongar esa conexión inesperada. En ese preciso instante, el celular de Mariana vibró. Era un mensaje de un número desconocido que no requería presentación alguna. «Hola, soy Ricardo. Avísame si un día te apetece probar unos tamales cerca de mi casa. Son deliciosos. No te preocupes, no es una invitación formal. Lo dejamos a tu ritmo». Mariana miró la pantalla, luego a él, pensativa. No contestó en ese momento. Guardó el teléfono y, para ganar tiempo, dijo que manejaría despacio porque todavía no le agarraba bien el modo al estacionamiento de esa calle. Él se ofreció a ayudarla a bajar la rampa portátil que guardaba en la cajuela de su vehículo. Ella aceptó. Fue un gesto práctico y simple, desprovisto de promesas grandilocuentes o de chistes forzados para simular una confianza que aún se estaba cimentando. Solo la coordinación fluida de dos personas para resolver un detalle cotidiano, mientras Sophie, ajena a la sutileza del momento, contaba hasta 10 por pura diversión. Cuando la silla de ruedas tocó el suelo, Mariana sintió que algo se acomodaba en su interior, una pieza que encajaba perfectamente en el rompecabezas de su vida. No era una certeza absoluta, ni tampoco una ilusión desmedida. Era una posibilidad, un atisbo de un futuro distinto. Suscríbete a Corazón de Millonario y activa las notificaciones para no perderte nada. Mariana subió a su coche, se abrochó el cinturón de seguridad con un gesto metódico y puso en marcha el motor. Ricardo y Sophie le hicieron un ademán de despedida con la mano, y ella respondió con un ligero movimiento de los dedos, incorporándose con lentitud al flujo del tráfico. En el espejo retrovisor alcanzó a divisar, una vez más, el automóvil con la mujer de gafas oscuras encendiéndose detrás de ella. La sensación de alerta ascendió como una chispa incandescente por su espina dorsal, pero decidió no prestarle atención por el momento. Tenía un nombre nuevo en su lista de contactos y un mensaje que la aguardaba, una novedad que eclipsaba cualquier preocupación. En el semáforo de la esquina, mientras la luz roja persistía con su terquedad habitual, volvió a mirar su celular.
Abrió la conversación con Ricardo y con deliberada lentitud escribió: «Gracias por hoy. Me gustó». Lo envió sin agregar emoticonos ni corazones, no buscaba atajos ni señales confusas. A los pocos segundos llegó la respuesta: «A nosotros también. Te mando la foto del dibujo y cuando quieras te llevo a los tamales. Cierro el local a las 6. Entonces, por las tardes es más fácil». Mariana leyó esa última parte 2 veces, deteniéndose en cada palabra. «Cierro el local». Anotó mentalmente que él trabajaba en algo que implicaba horarios fijos y responsabilidades concretas. Esa información le agradó. Era una pieza más del rompecabezas que se estaba armando, una visión de una vida estructurada y con propósitos claros, ajena al mundo de lujos ociosos que ella conocía. El semáforo cambió a verde y Mariana avanzó con una sensación de renovada ligereza. Sintió la vibración de otra notificación, esta vez proveniente de un grupo familiar que había silenciado desde las primeras horas de la madrugada. No abrió el chat. Sabía con certeza que encontraría preguntas con doble filo, comentarios envueltos en la cinta engañosa de las buenas intenciones, pero que en el fondo buscaban inmiscuirse en su vida privada. Prefirió concentrarse en el camino que tenía por delante, en el trayecto de regreso a casa. Cruzó la avenida principal y tomó rumbo a su residencia, con la mente absorbida en el sabor aún presente de las enchiladas, en la risa menudita y contagiosa de Sophie, y en la manera en que Ricardo había esperado su permiso para cada gesto, cada acción. Esa combinación, ella lo sabía, no podía fingirse. Podías ensayar una sonrisa, perfeccionar una frase, pero no el ritmo en que preguntabas si estaba bien acompañar a alguien hasta la puerta, o si un abrazo era bienvenido. Era una autenticidad que brotaba sin esfuerzo, sin premeditación, y que revelaba un respeto genuino por su individualidad y sus límites. Ricardo no la trataba como un objeto frágil, como un problema a resolver, o como una heroína a quien admirar por su condición. Él la veía simplemente como una persona que se movía de una manera diferente, y esa normalidad era, para Mariana, un regalo invaluable. Era la primera vez que se sentía plenamente vista, no por su fortuna ni por su silla, sino por su esencia. Al llegar a su imponente edificio, Mariana estacionó su vehículo con precisión y subió por el elevador, un trayecto que, en otras ocasiones, solía sentir pesado. Sus manos ya no temblaban. Guardó su silla de ruedas, puso a cargar el celular, un gesto casi ceremonial tras las horas de desconexión, y se dejó caer en el mullido sillón de la sala. La casa, un reflejo de su existencia, permanecía igual que por la mañana, inmaculadamente limpia y sumida en un silencio que antes le resultaba abrumador, pero que ahora ya no le pesaba tanto. Abrió la fotografía del dibujo que acababa de recibir, una imagen que se había convertido en un ancla de calidez. Ahí estaban, representadas con la simplicidad de los trazos infantiles, 3 figuras de palitos tomadas de la mano y un perro con orejas puntiagudas que, en la realidad, aún no existía. Amplió la imagen y se quedó mirándola con una fascinación silenciosa. Notó que encima de la figura que la representaba, Sophie había pintado un pequeño moño rojo, un detalle espontáneo y encantador. Se rió bajito, un sonido que brotaba de una felicidad genuina, complacida de que la niña hubiera decidido añadir ese adorno sin necesidad de preguntar, sin buscar aprobación. Luego puso el celular boca abajo sobre la mesa, permitiendo que el día siguiera su curso, pero ahora con una certeza nueva, una convicción que arraigaba en lo profundo de su ser. Aquella serie de mensajes, aquellos gestos simples, serían el inicio de algo que aún no tenía un nombre definido, pero que ya reclamaba su lugar legítimo en el vasto lienzo de su vida. Era una promesa silenciosa de un futuro compartido, una semilla de esperanza sembrada en la aridez de su existencia solitaria. Esa tarde, el celular de Mariana vibró en repetidas ocasiones, una danza de notificaciones a las que, por costumbre, solía hacer caso omiso.
Sin embargo, en esta ocasión, y con una determinación inusual, abrió finalmente la conversación con Ricardo. Su primer impulso fue ver la foto del dibujo, un tesoro visual, y luego responder con algo más elaborado que un simple «gracias». Comenzaron con mensajes concisos, intercambiando trivialidades cotidianas. ¿Qué tal el tráfico? Sophie ha dormido la siesta. El guisado del restaurante siempre está tan bueno. Ricardo redactaba sus textos sin prisa, con faltas mínimas de ortografía y una sintaxis que no buscaba la pulcritud artificial de las frases hechas. Esa naturalidad le quitaba a Mariana un peso de encima, una carga de pretensión. Luego llegó un audio de escasos segundos con la voz de Sophie, anunciando con la vehemencia infantil que había probado el helado de limón y que, ahora sí, era su sabor favorito definitivo, aunque ambos sabían que al día siguiente su preferencia podría variar. Mariana contestó con una foto de su ventana al atardecer, donde el cielo se teñía de un vibrante naranja entre los imponentes edificios, y añadió una frase corta, desprovista de cualquier pose. Así se ve la tarde desde aquí. Ricardo no comentó el paisaje ni inquirió sobre la ubicación exacta de su residencia. Simplemente dijo que a esa hora él solía cerrar la cortina de su local y que siempre se quedaba unos minutos en el exterior para respirar el aire fresco y cavilar sobre las tareas pendientes. Ella se imaginó el sonido metálico del candado al cerrar y la calle vaciándose lentamente, y le preguntó de qué era su negocio. «Una pequeña tienda de refacciones cerca del mercado», respondió él con sencillez. «Nada glamoroso, pero paga las cuentas y me da tiempo para llevar a Sophie a la escuela». La imagen mental la tranquilizó. No era un hombre con promesas grandilocuentes ni con discursos vacíos. Era alguien que organizaba su día en torno a su hija y a realidades concretas, a la honestidad del trabajo diario y a la responsabilidad ineludible. La autenticidad de su vida le resultaba un bálsamo. Cuando la noche se apoderó del firmamento, Ricardo la llamó para asegurarse de que había regresado a casa sin contratiempos el mediodía anterior y para agradecerle nuevamente por la compañía que le había brindado. Mariana dejó que el timbre sonara un par de veces antes de aceptar la llamada, un pequeño juego de expectativa. Habló con una voz más suave de lo habitual, cuidando meticulosamente no saturar la conversación con datos superfluos o silencios incómodos. Le inquirió sobre la escuela de Sophie, sobre la maestra que invariablemente enviaba recados manuscritos en hojas adornadas con figuras de animales, y sobre el parque donde habían compartido risas la última vez. Ricardo le devolvió la atención, preguntándole si su silla de ruedas necesitaba alguna reparación, si contaba con alguien de confianza para revisarla, y si él podría recomendarle a un técnico. Ella sonrió, aunque él no pudiera verla, porque no la trataba como un ser frágil, ni como un desafío heroico, sino simplemente como una persona que se desplazaba de una manera diferente. A mitad de la charla, Sophie tomó el teléfono para cantar media estrofa de las mañanitas, con un gallito que provocó la risa de ambos. Luego, se escuchó un bostezo y el suave crujido de las sábanas, y la niña se despidió con un «buenas noches», alargado y somnoliento. Quedaron solos en la línea. Fue entonces cuando Mariana soltó un fragmento de su historia, sin vestirlo de dramatismo, apenas lo indispensable para explicar por qué había mantenido su celular apagado en su cumpleaños. Dijo que a veces su familia confundía el cariño con los favores y que esa dinámica la agotaba. Ricardo no pidió detalles, no quiso nombres, no ofreció soluciones mágicas. Simplemente dijo que entendía y que estaba a su disposición para conversar, no para sacar provecho de su situación. Esa frase, tan sencilla en su formulación, le movió algo a Mariana que no sabía nombrar. Una sensación de alivio y reconocimiento que la dejó profundamente conmovida por la autenticidad de su interlocutor. No te pierdas el próximo video. Suscríbete a Corazón de Millonario.
En los días subsiguientes, el intercambio de mensajes concisos se mantuvo. La fotografía de un desayuno con pan dulce, la queja de Ricardo por un envío que no llegaba a su destino, un adhesivo digital que Sophie había elegido por tener un perrito con orejas grandes y llamativas, la invitación abierta a los tamales cualquier tarde, sin ejercer presión para obtener una respuesta. Mariana se sorprendió a sí misma, cavilando en ellos al despertar y al apagar la luz nocturna, preguntándose si la niña ya estaría peinada para la escuela, si Ricardo habría tenido una buena afluencia de clientes en la mañana, si la lluvia los habría sorprendido sin paraguas. No se lo verbalizó, pero comenzó a reajustar su apretada agenda, dejando espacios libres por si surgía algún plan improvisado, una oportunidad de encuentro espontáneo. En ocasiones dudaba y se detenía justo antes de enviar un mensaje, temerosa de sonar ansiosa o excesivamente disponible, y entonces, como por arte de magia, llegaba un hola casual, desde el otro lado, disipando sus temores y reafirmando la conexión. Hubo una llamada en la que Ricardo confesó que llevaba tiempo sin conversar tanto con alguien que no fuera un proveedor o una maestra. Dijo que se sentía torpe, como si tuviera que reaprender el arte de la plática sin mapas ni metas preestablecidas. Mariana le respondió que a ella le ocurría lo mismo, que la mitad de sus conversaciones giraban en torno a números y fechas, y que por eso le agradaba hacerle preguntas triviales. ¿Qué marca de jugo compraba? Si Sophie prefería calcetas o mallas, si al cerrar el local ponía música o permitía que la noche impusiera su silencio. Él le contó que guardaba monedas en un bote para cuando Sophie deseara un dulce a la salida del mercado, que a veces la niña elegía uno de menta que inevitablemente terminaba escupiendo. Rieron con esa imagen tan sencilla y auténtica. Un par de veces, ella titubeó antes de revelarle que su residencia disponía de un elevador privado y sensores en las puertas, y cuando finalmente lo hizo, lo expuso como un dato meramente práctico. Ricardo respondió con total naturalidad, preguntándole si el elevador alguna vez se atascaba, si quería que le recomendara a un técnico del mercado que era muy cumplido. No hubo incomodidad ni juicio. Esa normalidad era nueva para Mariana y por eso poseía un valor incalculable, un bálsamo para su alma. En una noche de lluvia torrencial, la señal del teléfono se cortaba y se restablecía intermitentemente, creando una conversación fragmentada. Ricardo sugirió que era preferible colgar y continuar la comunicación por mensaje para evitar la frustración de las interrupciones. Mariana se quedó observando la pantalla iluminada de su dispositivo, leyendo sus palabras como si fueran pequeñas luces en un sendero desconocido, una guía en la oscuridad, y pensó que así era como comenzaban las cosas verdaderamente importantes, con pasos cortos, cautelosos, y una paciencia que no había practicado en años, una virtud olvidada en su vida acelerada. No se prometieron verse al día siguiente, ni se apresuraron a etiquetar lo que estaban construyendo. Simplemente dejaron que la conversación fluyera, que se desarrollara a su propio ritmo, como ese hilo que uno sostiene con cuidado para que no se rompa, y que sin darse cuenta ya ha recorrido cada rincón de la casa, tejiendo una red invisible de conexión y afecto. Era un proceso orgánico, desprovisto de presiones o expectativas. Desde los albores de los primeros intercambios de mensajes con Ricardo, la serena calma que Mariana había cultivado en su existencia comenzó a llenarse de pequeños ruidos, sonidos que no provenían del tintineo de su teléfono, sino de su entorno más inmediato y familiar. El primero en manifestarse fue un comentario aparentemente inocente de su progenitora, insertado en el chat familiar, inquiriendo si había pasado bien su cumpleaños y si había realizado alguna salida. Mariana respondió con un lacónico sí y un emoji de rostro neutro que no revelaba gran cosa. Minutos después, Verónica, con una insistencia que rayaba en la intromisión, solicitó fotografías. No de la comida, especificó, sino del lugar
de la calle, de con quién había estado. La petición no sonaba a una simple pregunta. Era, en esencia, una inspección velada. Mariana abandonó el chat sin contestar. Esa noche, mientras observaba una serie sin prestarle demasiada atención, recibió una llamada de su hermana. La dejó sonar hasta que se cortó. A la segunda insistencia, atendió. Verónica inició la conversación con un tono amable que a Mariana le sonó ensayado, artificial. Le comentó que la había visto salir del restaurante de siempre y que se alegraba de que al fin se animara a convivir. Luego soltó el detalle que la dejó fría, helada. Preguntó por el hombre con barba y por la niña de suéter rosa. Ese recorte tan preciso de la escena no podía ser producto de la casualidad. Mariana apretó la mandíbula, conteniendo una oleada de rabia, y preguntó desde cuándo la estaba vigilando. Verónica, con una prontitud ensayada, habló de preocupación y de seguridad. Inventó que había pasado por la zona por motivos de trabajo, que solo se asomó para ver si necesitaba algo. Mariana no compró la historia. Conocía esa mezcla de control y victimismo de su hermana desde que eran niñas, una dinámica tóxica que se había perpetuado. Pero respiró hondo, obligándose a hablar sin gritos, con voz firme pero calmada. Dijo que estaba bien, que no necesitaba escoltas no autorizadas, que por favor no volviera a aparecer sin previo aviso. Verónica cambió de tema con la rapidez de quien no piensa soltar el hueso. Dijo que se alegraba de su nueva amistad, pero que recordara que había gente peligrosa, que últimamente se escuchaban historias de estafas a personas vulnerables. La frase no solo la hirió, sino que también la enfureció, porque la colocaba en un lugar de debilidad que no le pertenecía, una victimización que rechazaba con toda su fuerza. Mariana cortó la llamada con un seco «hasta mañana» y se quedó mirando el techo, tratando de decidir si le contaba a Ricardo lo que acababa de pasar, si arrastraba ese conflicto a su naciente conexión, o si lo mantenía en la privacidad de su propio tormento. Era una encrucijada compleja que no sabía cómo materializar en la realidad. Tu apoyo es vital para Corazón de Millonario. Suscríbete y comparte. Al salir del juzgado, el aire de la calle se sintió distinto, más ligero. Luis se adelantó para tomar un taxi. No quería cruzarse otra vez con Verónica en ese momento. Ricardo y Mariana caminaron sin prisa, sin hablar mucho, hasta que él se detuvo y le dijo: «Esto ya no se trata solo de nosotros, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. «No, ahora es de todos los que han tenido que aguantar algo así y no han podido demostrarlo». Al llegar a la tienda, Sophie corrió a abrazarlos con un dibujo nuevo. Esta vez no era una puerta. Era una mesa grande con muchas sillas alrededor y en el centro un letrero que decía «Todos juntos». Mariana la alzó un poco y sintió que ese papel resumía el día mejor que cualquier documento legal. Afuera el sol seguía en lo alto, pero para ellos, por fin, la sombra que los había seguido durante meses empezaba a disiparse. La verdad y el apoyo mutuo son los pilares sobre los que se construye una vida plena. Suscríbete a Corazón de Millonario para seguir inspirándote.